Y en esta ocasión dice la palabra que toma a Pedro, pero con Pedro las circunstancias son diferentes, porque a Pedro se le asigna una guardia extra. Los niveles de seguridad se aumentaron para cuidar la vida de este hombre, porque al siguiente día iba a ser enjuiciado y ejecutado. Los niveles de seguridad se aumentan, y dice la Biblia, si tú lees al principio de este capítulo, que para un solo hombre mandaron 4 escuadrones de 4 soldados cada uno a resguardarlo, a meterlo en lo más profundo de la prisión, a encadenarlo con 2 cadenas, dice la historia, 2 cadenas. Y si tú ves a la historia como tal, te das cuenta que estas cadenas, era una cadena que estaba atada a una pared donde estaba Pedro, de la celda donde se encontraba, y sus 2 manos encadenadas, y la otra cadena estaba en sus pies, por sus tobillos, para que le fuera imposible zafarse y le fuera imposible escapar. Por si eso no fuera poco, además de eso, dice la historia que este enemigo de los cristianos puso a 2 guardas, que están uno a cada lado de Pedro, por si de cualquier manera este hombre fuera capaz de soltarse de esas cadenas. Había 2 personas armadas, dispuestas y listas para quitarle la vida de inmediato. No solamente eso, había 2 puertas, dos guardias entre la celda de Pedro y el patio de la prisión. Había una puerta cerrada, había otra puerta, custodiadas ambas de ellas. Y no solamente eso, al final la descripción de la situación de Pedro dice que este hombre se encontraba ante una gran puerta de hierro, donde había más guardias afuera. Por si cualquier cuestión de las anteriores saliera mal, ellos estaban ahí listos para detenerlo. En otras palabras, la situación en la que se encontraba Pedro parecía una situación completamente imposible. Completamente imposible. ¿Cómo hace un hombre para salirse, para escaparse de esa situación? ¿Cómo hace una persona para ser libre de esa circunstancia? Y déjame decirte que esta circunstancia, esta imagen que podemos ver en la Biblia, muy probablemente describa la circunstancia en la que muchas veces nos encontramos tú y yo. Porque tú y yo, al igual que Pedro en aquel entonces, seguimos teniendo un enemigo. Un enemigo, y la Biblia lo llama el diablo. Y sabes una cosa, el diablo hará todo lo que esté en sus manos para robarte tu libertad, para aprisionarte, para ponerte circunstancias donde te sientas tan incapaz, donde se pierda la esperanza. Te va a poner en circunstancias donde te sientas tan desesperanzado, tan incapaz, tan inferior, tan desesperado, porque el propósito del enemigo, como lo fue hace 2000 años, sigue siendo el día de hoy, detenerte de que completes tu propósito. El diablo sigue planeando de la misma manera, la misma estrategia para detenerte a ti también de tu propósito. Y muchas veces, como Pedro, nos encontramos en esta circunstancia donde nos sentimos atados, donde nos sentimos rodeados, donde nos sentimos tan resguardados, tan incapaces de salir, tan incapaces de avanzar. Y déjame decirte que cuando el enemigo logra meternos a una prisión de esta manera, cuando logra robarnos nuestra libertad de esta manera, empieza a atentar en contra del propósito y del llamado que Dios tiene para tu vida. Pero gloria a Dios que en medio de nuestras prisiones podemos recordar, amén, su palabra que dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, amén. ¿Alguien conoce al Hijo de Dios? Alguien dice, eso es cierto, Joel, pero gloria a Dios por Jesucristo. ¿Sabes algo? Eso es una realidad. No podemos y no debemos perder la esperanza. Déjame decirte que todo esto tiene varios significados. Al estar pensando en las cadenas, en esta meditación que compartían conmigo, las cadenas, ¿sabes qué significan? Las cadenas son el temor y la duda. ¿Sabes que al diablo le encanta poner cadenas de temor y de duda en tu vida?
Le encanta presentarte enfrente a tus peores temores. Le encanta decirte lo grande que son tus enemigos. Le encanta atemorizarte ante lo grande de la situación. Le encanta que experimentes esa sensación de incapacidad, de inferioridad enfrente de tus peores circunstancias. Le encanta decirte: tú no eres más que esto, tú no tienes más que esto, esto te va a destruir, esto va a ser tu final en esta circunstancia. Le encanta traerte pensamientos, le encanta rodearte de circunstancias, encadenarte al temor y a la duda. Muchas veces empezamos a dudar también de Dios. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Empezamos a dudar, y las cadenas de la duda también viene el enemigo a plantarlas en nosotros, y empiezas a preguntarte: ¿acaso Dios me va a ayudar? ¿Acaso con lo malo y lo imperfecto que soy, será que Dios va a hacer algo a mi favor? ¿Acaso con todo lo que me he equivocado todavía tendré el favor de Dios? Todavía Dios estará de mi lado. Y te hace dudar no solamente de Dios, sino dudas también de ti mismo. Dudas de tus capacidades, dudas de lo que Dios te dio, dudas de quién eres, dudas de que eres amado, dudas de que eres aceptado, dudas de que eres capaz de hacer tal o cual cosa. Y el enemigo viene y planta todo esto en tu vida, en tu mente, y te tiene ahí encadenado y te tiene atrapado con temores y dudas. Y tu libertad se va, se esfuma, y de pronto estamos en lugares de miseria, tan incapaces, inmovilizados por el temor y la duda. Si eso no fuera poco, ¿sabes? El enemigo también usa guardas a nuestro lado. Hay guardas, por un lado está el desánimo y por el otro lado está la intimidación. Si por cualquier cosa te logras zafar de las cadenas, ¿sabes? Rápido llega el desánimo, pasa el tiempo, pasa un poco de tiempo y el enemigo te dice: no está funcionando, no está pasando, no lo vas a ver todavía, no es en el tiempo que tú quieres, y te desanimas. No suceden las cosas como tú esperabas y te desanimas. Viene la intimidación nuevamente, y estamos rodeados, atrapados en tantas situaciones. Creemos tantas de las cosas que el enemigo ha puesto a nuestro alrededor, y déjame decirte que son reales, son ciertas. Las cadenas de Pedro no eran imaginarias, las paredes de la prisión no eran imaginarias, los guardias no eran imaginarios, son circunstancias reales que vienen y nos intimidan, vienen, nos atemorizan, nos hacen dudar de Dios, de nosotros mismos. Pero ¿sabes algo? Gloria a Dios, que Dios siempre trae un de repente a la historia, amén. ¿Sabes algo? Gloria a Dios que Él no nos abandona en esa circunstancia. Yo te invito a que me acompañes en esta historia, porque si bien es cierto que la Biblia dice que el enemigo de nuestra alma está acechando constantemente, él está acechándote, tienes un enemigo constante, tienes que darte cuenta de eso. Tenemos un enemigo constante que está acechándonos, que a toda costa quiere robarnos la libertad, porque él sabe que si roba tu libertad, frustra tu propósito, frustra el propósito para tu familia, frustra el propósito para tus generaciones, frustra la plenitud, la bendición que Dios quiere derramar para tu vida y para otros a través de ti. Él sabe que lo único que tiene que hacer es atarte con estas cadenas, es rodearte de estas circunstancias, atemorizarte, porque entonces ya te ha detenido. ¿Sabes una cosa? Gloria a Dios que de repente, dice la Biblia, que de repente una luz apareció en esa celda. De repente una luz que provenía del cielo, la luz de Dios resplandeció en ese lugar. Y un mensajero de parte de Dios, un ángel, viene con instrucciones muy específicas. ¿Y sabes por qué fue tan específico? Porque normalmente cuando estamos en esas circunstancias, cuando estamos ahí en nuestra celda, en nuestra prisión, estamos como atarantados, como aturdidos, no entendemos muy bien qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios quiere que hagamos.
Pero gloria a Dios que Él manda mensajeros y apareció un mensajero, un ángel de Dios con instrucciones específicas. Y en el nombre de Jesús te lo digo a ti el día de hoy. Si tú has experimentado, si has estado experimentando una prisión de este tipo, si estás atemorizado por lo que está delante de ti, a tu alrededor, si para cualquier lugar que ves desesperanza, no ves la solución, no ves la salida, déjame decirte que en el nombre de Jesús, en esta tarde, este mensaje es para ti. Hay instrucciones específicas de lo que debes hacer para salir de ese lugar. Dice la Biblia que este mensajero se aparece y le da una instrucción en el versículo 2. Dice la Biblia que le dice: levántate. Le dice: levántate. Perdón, no es el versículo 2, es el versículo 7. Dice: rápido, levántate. ¿Sabes cuál fue la primera instrucción del mensajero de Dios a Pedro que estaba en esta situación? Le dice: levántate, levántate, párate de esa condición, no estés tirado bajo esa circunstancia, levántate, levántate, Pedro, levántate. Dile a quien está a tu lado, dile: levántate en el nombre de Jesús. Dile: levántate con fe, díselo. Dile: levántate, tienes que levantarte. Déjame decirte que la primera cosa que debes saber cuando sientes que ya no hay salida, cuando sientes que la circunstancia te tiene en el piso derrotado, cuando sientes que eres incapaz de hacer cualquier cosa por la circunstancia que está a tu alrededor, la primera instrucción de Dios es: levántate, levántate, párate de esa condición. Sabes, Pedro estaba echado en el piso, acostado, encadenado, y Dios a través de este mensajero, este ángel, le dice: levántate, Pedro, levántate, ya deja de jugar a la víctima. En otras palabras, no eres una víctima. No estés ahí derrotado enfrente de tus circunstancias. Levántate. ¿Y sabes por qué es importante levantarnos? Porque cuando te levantas las cosas se ven muy diferentes. Cuando te levantas las cosas se ven muy distintas. Yo tengo una chaparrita de 1 año, una chiquita, mi hija Isabela tiene 1 año, está chiquita. Y la otra vez estaba poniéndome a pensar en ella y dije: ¿cómo ella verá todas las cosas, verdad? Ha de ver el papá gigante, a pesar de que estoy chaparrillo, ¿verdad? Pero me ha de ver enorme. Ha de ver la mesa inalcanzable. Ha de ver el techo allá en un horizonte diferente. Si yo me acostara, yo vería las cosas a su nivel. Si yo me echara de cunclillas en el piso, yo vería las cosas a su nivel. Pero tan pronto como tú te levantas, tu perspectiva cambia. Amén. Tan pronto como tú empiezas a levantarte, tu perspectiva cambia. ¿Sabes algo? Hay gente en esta hora que tienes que volverte a levantar a orar, a buscar a Dios. Has dejado de orar y Dios te dice en esta mañana: levántate una vez más. Levántate, no seas víctima. No estés ahí nada más quejándote por las circunstancias. Ya levántate. Levántate nuevamente a servir. Levántate nuevamente. Porque cuando te levantas, simplemente el hecho de levantarte te hace ver las cosas de una perspectiva diferente. La primera instrucción de Dios para este hombre en esta circunstancia era: levántate, Pedro, levántate ya, levántate, levántate. ¿Sabes algo? Tu perspectiva debe cambiar. Levántate a leer la palabra una vez más. Levántate a tener un espíritu diferente una vez más. Levántate a hacer lo que dejaste de hacer. Levántate una vez más en el nombre de Jesús. No solamente fue la instrucción de levantarse, después le dice: ponte tu calzado, vístete y ponte tus zapatos. Ponte tus zapatos. En otras palabras, ¿sabes? Yo cuando doy esa instrucción de ponte tus zapatos, la doy casi todos los días cuando voy a salir de casa. Cuando están ahí mis niñas, les encanta andar descalzas en la casa. Siempre es una costumbre, llegamos y casi todos aventamos los zapatos y andamos descalzos en la casa. Pero cuando es tiempo de ir a un lugar, mi siguiente instrucción siempre es: hey, pónganse los zapatos, ya nos vamos. Ponte los zapatos porque ya nos vamos de aquí.
Hay un camino por delante, vamos a salir de esta circunstancia. Y sabes algo, lo siguiente que el ángel de Dios le dice a Pedro es: hey, levántate y ponte los zapatos, ponte tu calzado, vístete, ponte los zapatos. Hay un camino por delante, no te vas a quedar aquí atorado, tenemos un camino por recorrer, amén. ¿Sabes algo? Dios te dice lo mismo esta mañana. Levántate ya, deja de ser víctima ya. Levántate, vístete, ponte tus zapatos, porque vamos a avanzar, vamos a ir a donde creíste que no podías ir, vamos a atravesar lo que creíste que no podrías atravesar, vamos a entrar a otra nueva etapa donde creíste que quizá ya no ibas a ir. Lo mismo exactamente Dios te dice a ti y me dice a mí, en cualquiera que sea nuestras circunstancias. Ahora déjame decirte algo. El hecho de que Pedro se haya levantado y se haya vestido no cambió de inmediato todas las circunstancias que estaban a su alrededor. No te confundas. Pedro se levantó y las cadenas estaban ahí. Pedro se levantó y los guardias seguían ahí. Pedro se levantó y todavía había puertas que atravesar, llenas de seguridad. Pedro se levantó y todavía estaba dentro de la prisión. Pero cuando se levanta Pedro, cuando se pone su calzado y dice: vamos a avanzar, el ángel le dice: párate, porque vamos a avanzar. Entonces dice la Biblia que cuando se levanta, las cadenas caen. El simple hecho de levantarte a orar va a hacer que las cadenas se rompan en tu vida. El simple hecho de reconocer a Dios, de ir a la intimidad con Dios, de levantarte una vez más, solamente ese hecho va a hacer que cadenas se rompan en ese instante en tu vida. Hay cosas que tú tienes que determinarte, decir: me voy a levantar, voy a hacerlo, voy a ponerme los zapatos y vamos. Dejemos de jugar a la víctima. Después le dice: Pedro, ahora ponte tu abrigo. Otras versiones dicen: ponte tu manto. Toma el manto, Pedro, y póntelo. ¿Sabes? El manto representa alabanza, adoración a Dios. En la Biblia el manto representa nuestra adoración. Si tú vas a Isaías 61:3, dice que Dios nos ha dado un manto de alabanza en vez de un espíritu abatido. Cuando tu espíritu está abatido, levántate, ponte los zapatos. Los zapatos significan, representan la fe. Si tú vas a Gálatas, tú ves que los zapatos son de la fe. Retoma tu fe en Dios, retoma tu fe, vuelve a creer en ese Dios de lo imposible, vuelve a creer en ese Dios que es más grande que cualquier circunstancia, vuelve a creer en ese Dios que solamente habla y las cosas suceden. Levántate, Pedro, pon tu fe nuevamente en acción, cúbrete con tu manto, vuelve a adorar a Dios. ¿Sabes? Una de las herramientas más poderosas que tenemos, una de las herramientas más poderosas es adorar a nuestro Dios. Cuando tú vives en una vida de alabanza y adoración a Dios, te enamoras de Dios, contemplas a Dios. Cuando tú vives en una vida constante de alabanza y adoración a Dios, conoces a Dios. Cuando vives de esa manera, no tienes que preocuparte por las tentaciones. No tienes que preocuparte por ese pecado que estás cayendo constantemente. Si estás continuamente adorando a Dios, si estás cubierto con un manto de alabanza, en automático estás fuerte, estás enamorado, estás en la presencia de Dios. Y entonces empiezas a experimentar la bendición y el poder de Dios en tu lado. Ponte tu abrigo, Pedro. Vamos, es hora de seguir avanzando. ¿Sabes? Es increíble esta historia. Es increíble, porque lo único que tuvo que hacer Pedro es avanzar. Lo único que tuvo que hacer para salir de esa circunstancia es escuchar al mensajero de Dios, que le dijo: levántate, vístete, ponte tu calzado, cúbrete con tu manto y vamos, avanza. Empieza a avanzar hacia afuera. ¿Y sabes qué es bien impresionante? La Biblia no nos dice qué pasó con los guardias.
La Biblia no nos dice que si cayeron ahí fulminados ante la presencia del ángel a la luz resplandeciente. No nos dice qué pasó con ellos. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú eres obediente a la voz de Dios, cuando tú te levantas y haces conforme a Dios te dice, de pronto te vas a dar cuenta que cosas que te tenían rodeado, de pronto ya no están ahí. No sabes ni cómo se desaparecieron, pero gloria a Dios que Él se hizo cargo de ellas, amén. No sabes ni cómo, no te vas a dar cuenta cómo, pero ya no estaban ahí. Sus angustiadores rodeándolo, amenazándolo, ya no estaba ahí, ya no era parte de eso. ¿Y qué tuvo que hacer Pedro? Solamente seguir avanzando. Solamente seguir avanzando. Y yo me imagino a Pedro saliendo de ese lugar. Y dice la Biblia, así lo dice la historia que acabamos de leer. Dice que pasó la primera puerta, el primer lugar de resguardo. No sabemos cómo. Las puertas ya estaban abiertas para él. Y las puertas se abrieron. Y pasó al segundo lugar, la segunda puerta de seguridad. Y no sabemos cómo, pero esa puerta también estaba abierta. Y luego llega al final, al patio, a esta puerta enorme de hierro. Yo no sé si tú has visto este tipo de puertas. Aquí en la técnica 1 hay una puerta enorme de hierro, ¿verdad? Yo me imagino que era algo así o más grande, que esas que te intimidan. Dices, ¿cómo cruzas esa cosa? Es imposible. No sé por qué tienen que guardar a los muchachos de secundaria como si fuera una prisión, ¿verdad? No sé por qué los maestros nos pueden decir eso, pero si ves una puerta así, dice que estaba la última puerta. ¿Y sabes qué? En esa puerta había un guardia. La Biblia habla, lo acabamos de leer, ojalá hayas puesto atención. Por eso es importante poner atención a lo que dice la palabra. Pero dice que ahí había un guardia, y cuando ellos vieron que Pedro venía, cuando ellos vieron que Pedro había de alguna manera salido, yo no sé si escucharon un alboroto, si escucharon las puertas abrirse, o si simplemente vieron a este hombre que estaba sentenciado a muerte caminar con tal autoridad y tal seguridad, con el respaldo de Dios, que les infundió tanto temor, que esos guardias salieron corriendo, no esperaron a ver qué había ahí, salieron corriendo de él. Y eso es lo que la palabra nos enseña, ¿sabes? Dice que si tú y yo resistimos al enemigo, él va a salir huyendo delante de nosotros. Si alguien lo cree, di amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Sabes, normalmente, hoy en día creo que es algo similar, pero normalmente en ese entonces era costumbre que esas personas que estaban a la puerta de las prisiones gritaban. Al interior de la prisión gritaban a los prisioneros cuando venían llegando a la cárcel, y les gritaban su sentencia, y les gritaban, se burlaban de ellos y les decían: tú nunca vas a salir de aquí, eres una basura, tú no vas a poder, estás derrotado, mira quién eres, mañana te mueres, mañana eres desperdicio como todos los demás que han cruzado. Y vociferaban en contra de los presos, de los prisioneros. Déjame decirte que el enemigo es excelente haciendo eso. El enemigo le encanta meterte a tus prisiones, pero no solamente meterte a tus prisiones, sino vociferar en tu contra, gritarte todo aquello que él quisiera que sucediera en tu vida, pero que por la gracia de Dios no sucederá, amén. Él quiere gritarte, él quiere decirte: tú no puedes, estás derrotado, estás vencido, estás acabado, hasta aquí llegaste. Pero cuando él vea que tú te levantas, cuando él vea que tú tomas tu fe, que tomas ese manto de alabanza una vez más, que te dejas guiar por la voz de Dios una vez más, que avanzas, ¿sabes? A veces lo único que necesitas es seguir avanzando. Es seguir avanzando. Y si hay alguien en este momento que quizá tú has estado sirviendo, has estado buscando, has estado orando, déjame decirte: no te detengas, solamente sigue avanzando. Porque a pesar de que veas puertas cerradas frente a ti, no están cerradas. En su momento Dios las va a abrir y vas a atravesar cada una de ellas, amén. Cada una de ellas las vas a atravesar. No tengas temor, confía en Dios, sigue avanzando. Sigue avanzando. ¿Sabes qué es increíble de esta historia? Que tú y yo podríamos pensar que Pedro tenía una fe extraordinaria para ver este tipo de cosas.
Qué fe tenía Pedro para abrir puertas de la prisión. Pero ¿sabes algo? No era así. Esto es algo que a mí me llena de esperanza, porque creo que la fe de todos muchas veces es probada con las circunstancias. A veces como que perdemos nuestra fe. A veces en medio de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando, nuestra fe como que se tambalea y no creemos, si somos honestos, a veces no tenemos la fe más extraordinaria en medio de estas circunstancias. Esa era la vida de Pedro, eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Dice la Biblia que Pedro no tenía esa fe extraordinaria. De hecho, aquí dice la palabra de Dios en el versículo 11: finalmente Pedro volvió en sí y dijo: de veras es cierto, de verdad esto pasó, ¿sí? Dice la palabra que cuando el ángel llega y empieza a suceder todo este proceso de sacar a Pedro de la prisión, dice que Pedro no sabía si era una visión, no estaba muy seguro si estaba pasando, no estaba 100% convencido. Tenía fe, pero quizá estaba muy nublada su fe. Pero ¿sabes algo? Gloria a Dios, que lo único que nos pide es un grano de mostaza de fe, amén. Así es que no te preocupes. Si tú dices: ¿sabes qué, Joel? Mi fe no es tan extraordinaria como yo quisiera. Si tienes un poco de fe en Dios, si sigues sus instrucciones, si te levantas y sigues avanzando, esa poca de fe es suficiente para sacarte de esa situación, amén. Esa poca de fe es lo necesario, es lo que se requiere para que salgas adelante de esa circunstancia. Con un poco de fe, Pedro pudo ver que las cadenas que lo tenían atado cayeron. Con un poco de fe, Pedro pudo ver que lo que estaba a su alrededor atentando contra su vida, contra su propósito, de pronto ya no estaba ahí. Con un poco de fe, Pedro pudo atravesar fortalezas que antes parecían impenetrables. Con un poco de fe es suficiente, y Dios lo quiere hacer también contigo. Déjame decirte algo que creo que es importante. Esta tarde debes tener la convicción de que cualquier puerta que está delante de ti, yo no sé cuál puerta sea. Alguien puede pensar: es que no tengo las condiciones, Joel, para hacer lo que quiero hacer. Es que esta puerta está cerrada. Es que no tengo las finanzas para hacer esto. Es que no tengo los contactos para hacer aquello. Es que no tengo la familia, no tengo el respaldo, no tengo las palancas. Los mexicanos a veces confiamos más en las palancas que en Dios. Eso es ridículo, ¿sabes? No tengo los contactos. Tienes el contacto divino y ese es más que suficiente. A veces tenemos toda esta visión nublada porque creemos que hay tantas puertas cerradas delante de nosotros, pero en el nombre de Jesús yo te digo: esas puertas están abiertas. Tú las ves cerradas, pero si avanzas en fe, se abrirán delante de ti en el nombre de Jesús. Si tú lo crees, di amén. Yo lo creo, di yo lo creo. Se van a abrir delante de ti. Sabes, todos caemos en este tipo de situaciones. Hace un par de años me tocó estar en una reunión con líderes del mundo, literalmente, personas que a través de la iglesia cristiana están revolucionando el mundo, con líderes de iglesias de miles y miles de personas. Me tocó estar en una mesa participando con líderes de Oceanía, de Asia, de Sudamérica, de Centroamérica, y yo era el único mexicano, era el único que estaba ahí de este país. Y sabes, salí de ahí y salí tan impresionado porque nos estaban haciendo la invitación para ser parte de algo muy grande y seguimos en contacto con ellos. Pero después mi mente empezó a batallar. Después empecé a escuchar cosas. Empecé a escuchar la voz del enemigo queriendo encadenarme y me dijo: hey, ¿tú quién eres? Tú no estás a ese nivel. Tú no tienes lo que se necesita. Tú no vienes de la iglesia correcta. Tú no vienes del trasfondo correcto. Y empezó a gritar todas estas cosas en mi mente.
Y empecé a titubear y empecé a decir, es cierto, estuve ahí, pero no sé si lo puedo hacer. No sé si puedo ser parte de esto. No sé si Dios me puede usar a este nivel. No sé si quizá tenga lo necesario. Y el diablo le encanta decirnos ese tipo de cosas. El diablo le encanta decirte, no tienes lo que se necesita para hacer ese cambio en tu familia. No tienes lo que se necesita para cambiar el legado. No tienes lo que se necesita. ¿Quién eres? Pero ¿sabes algo? Cuando escuchamos esa voz del enemigo, tenemos que asegurarnos que nos estamos aferrando más a la voz de Dios. Porque por un lado el enemigo te grita esa basura, pero por el otro lado Dios te dice, tú eres mi siervo. No dejes que el diablo te engañe. Tú eres, yo te elegí, te llamé, te equipé. Y si yo lo voy a hacer, yo voy a hacer lo necesario para que suceda en tu vida. Tú tienes que elegir qué voz vas a escuchar. Yo te recomiendo, escucha la voz de Dios, amén. Escucha la voz de Dios. Hay muchos que al estar bajo estas prisiones, con esto voy a cerrar. Te pido que no te me desconectes este último minuto. Si el equipo de alabanza puede estar aquí arriba, vamos a cerrar y vamos a adorar a Dios un momento. Hay muchos que al estar bajo estas prisiones, ¿sabes? Se empiezan a ser más partidarios del diablo. Empiezan a creer más lo que el diablo dice, lo que el enemigo, el opresor de tu alma tiene que decir. Empiezas a creerlo y hasta repetirlo. Empiezas a escucharlo a él y empiezas a estar de acuerdo. Y empiezas a creer que él dice, no puedes, no eres nada, estás derrotado, esto es más grande que tú, esto es más fuerte que tú, eres incapaz. Y aún si cruzaras este primer nivel, mira todo aquello más que tengo para detenerte. No puedes, no tienes, no eres lo suficiente. Y empezamos a escuchar esa voz y a repetirla en nuestro interior. Y de pronto estamos ahí en el piso también, derrotados también, siendo víctimas de las circunstancias. Pero déjame decirte que si tú has sido partidario de cualquiera de esas ideas equívocas, de cualquiera de esas mentiras, el día de hoy tú tienes que tomar la decisión. El día de hoy también hay una instrucción específica para ti. La instrucción es: levántate, ponte tu calzado una vez más, ten fe una vez más, cúbrete con el manto de alabanza una vez más, vuelve a adorar a Dios. No seas partidario de las ideas erróneas y mentirosas de tu enemigo. Créele al Dios que te dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Créele al Dios que te dice que no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Créele al Dios que declara que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de todo lo que pedimos o hacemos o entendemos, en el nombre de Jesús.